Buenos días, Oscar, el señor Oscar Calvo de la empresa JCV Buenos Shipping. días. Oscar tiene una empresa bueno, lo va a contar él mejor que yo 10 veces, pero es una empresa que se dedica al tema de los contenedores marítimos, digamos, de carga y descarga de contenedores, lo que es la transportación de los contenedores. La verdad que es un tema súper técnico. Yo he estado allí en su empresa y he visto su programación, pero la verdad que esta entrevista creo que nos va a poner un poquito de luz sobre exactamente qué significa mover contenedores en el día de hoy, ¿no? Ya. Bueno, pues buenos días, lo primero de todo, Mauri, y muchas gracias por contar con nosotros para el ciclo este de entrevistas que estás haciendo. Y bueno, como decías, somos una empresa transitaria. El transitario es, por así decirlo, la empresa o el actor que dentro de la cadena logística se encarga de coordinar a los diferentes actores que intervienen en ella. Entonces, en el caso nuestro, somos una empresa especializada en transporte marítimo de mercancías, tanto de exportación como de importación, en contenedor completo, como decías, o también embarques en grupaje de empresas que no tienen tanta mercancía como para meter en un contenedor completo, pues hacen también carga de grupaje para enviar a un destino determinado y demás. Y el transitario lo que hace al final, de la misma manera que las agencias de viajes te organizan un viaje desde que te recogen en tu casa si hace falta, hasta las excursiones que vas a hacer en el país que en un futuro podamos volver a visitar cuando esto todo termine, y la agencia de viajes por norma general ni tiene autobús para llevarte al aeropuerto, ni tiene avión, ni tiene hoteles, ni nada dentro de lo que es todo el viaje que tú realizas, pues el transitario con la mercancía hace lo mismo. Se encarga de organizar los diferentes eslabones y por norma general no es obligatorio ni que tenga contenedores, ni que tenga barcos, ni grúas en el puerto, ni nada de nada. Lo que hace es coordinar a los diferentes eslabones. Cuando yo estaba en Cuba, mi relación con los contenedores era tan sencillo como que te encontrabas a alguien conocido y decía, no, estoy esperando que se llene un contenedor para traerlo para acá. Ya sabes que la situación en Cuba no es fácil y la crisis hace que la gente, mientras puedan, pues llenan contenedor de muebles o de lo que fuese y lo manda al país, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en eso y yo decía, Oscar, digamos que lo que hace es, si tuviésemos una hoja Excel, cada casillita sería un espacio de almacenamiento dentro de un contenedor. Y me pregunto, JCV lo que hace es eso, organizar o no, ¿no? Te pregunto, No, organizar esos espacios para que se llenen con esta empresa porque caben aquí y a lo mejor viene otra empresa que hace otro producto probablemente más voluminoso y aquí no cabe, pero yo te lo pongo aquí en otro contenedor que sale a las 8 mañana en el barco X de la naviera tal. No, porque al final, bueno, eso se podría asociar a la parte de grupaje que comentábamos antes. Y por norma general, el exportador, la empresa que carga el contenedor, conoce perfectamente qué tipo de mercancía tiene que meter dentro del contenedor y ellos son los responsables y quienes mejor conocen y cómo se tiene que cargar un contenedor. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el cliente nos llama a nosotros y nos dice, oye, para tal día, tal hora, necesitaría este tipo de contenedor para este destino. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pasamos una reserva a la naviera, reservando espacio para para ese barco que sale en esa fecha con ese destino determinado. Pasamos una reserva al transportista para que sepa que tal día a tal hora tiene que estar en la fábrica del cliente para cargar. Y el día acordado, ese camión llega a fábrica, si hablamos de un contenedor completo, el cliente es el que ya conoce su mercancía y el que, por norma general, ya se ha hecho una composición del lugar de cómo tiene que cargar la mercancía dentro del contenedor, porque hay que tener en cuenta que hay mercancía que para cargar contenedor es más sencilla, bien porque son palets que ya las dimensiones da para lo que da un contenedor, bien porque ha habido clientes que han adaptado su mercancía a las dimensiones de un contenedor para poder aprovechar la capacidad entera de un contenedor. Tenemos clientes que lo que han hecho es, yo produzco este tipo de mercancía, mi mercancía tiene un valor que es muy barato, con lo cual tengo que optimizar todo el medio de transporte al máximo para que el coste por unidad transportada sea el menor posible. Y lo que han hecho ha sido adaptar las cajas o adaptar el contenedor, las cajas que ellos fabrican, las han pedido de unas determinadas dimensiones para que dentro del contenedor no quepamos ni un pelo aparte de lo que es su mercancía. Entonces,
esos son los clientes lo que lo organizan. Cuando es grupaje, sí que hay empresas que son consolidadoras que lo que se encargan es eso, recepcionar mercancías de diferentes clientes. Uno tiene un palet de unas dimensiones X, el otro te trae una bobina, el otro te trae lo que sea, y entonces ellos sí que recepcionan toda esa mercancía y lo que hacen es cubicar, a ver cuánto cúbico y cuánto peso tiene toda esa mercancía que tienen que transportar a un mismo destino, y en función de eso organizan la carga y contratan a la naviera el tipo de contenedor que necesitan. Si es un contenedor pequeño, un 20 pies, o si es un contenedor ya de los grandes, un 40, un 45 pies en el caso de que haya destinos que lo permitan, etcétera. Y es responsabilidad del cargador que esa mercancía dentro del contenedor vaya bien estibada, es decir, que el peso vaya equilibrado, que no esté todo acumulado en un lado y en el otro vaya, porque eso al final produce desequilibrios dentro del contenedor. Y Eso en el es. barco, ¿no? En el barco, en el transporte a puerto, hay que tener en cuenta eso, que en una curva, si esa mercancía va mal estibada y todo el peso lo tienes en la parte delantera o en la parte trasera, tú entras en una rotonda o en una curva y esa mala estiba de la mercancía puede hacer que ese camión se salga de la carretera y vuelque. Entonces, todas esas cosas son responsabilidad del cargador. Para gente que somos neófitas en términos de contenedores, que no entendemos de qué va el tema de los contenedores y nos parecen, lógicamente, que todos son iguales, supongo que no todos son iguales. Ya me acabas de decir antes un poquito que hay diferentes medidas de contenedores, por volumen, supongo. Y también me pregunto, y sería lo más probable, de que hay contenedores autorrefrigerados para temas, digamos, de pescado o lo que fuese necesario que mantuviese la cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entonces, dentro de dime, lo que dime. son los contenedores, a ver, lo más normal es el contenedor cerrado estanco, el que vemos habitualmente por carreteras y demás. Luego está, como decías, el contenedor refrigerado, que es el que lleva un motor autónomo que permite pues, que el aire circule y que se mantenga en temperaturas desde pues, temperaturas de congelación hasta temperaturas de mantenimiento de temperatura. Si quieres llevar yo que sé, chocolate, por ejemplo, que no hace falta que congele, sino que lleve una misma temperatura constante para que no se derrita. Entonces, existen contenedores open top que, por ejemplo, no tienen el techo metálico, sino que el techo es de lona, y ese está Ah, sí. destinado para mercancías que tienen más altura de la altura total que permite el contenedor. Entonces, o bien tienen más altura o bien son tan pesadas que se tienen que transportar con puente grúa, con lo cual no se pueden cargar por la puerta, sino que los tienes que cargar por la parte superior del contenedor. Existen contenedores flat rack, que son plataformas para cuando la mercancía sobrepasa el largo, el ancho, o el largo, el ancho y el largo, que son mercancías sobredimensionadas y tienen que ir dentro de un contenedor, dentro de un buque portacontenedores, pues se tienen que manejar al final con una grúa igual que las del resto de contenedores y necesitan este tipo de plataformas. Entonces, pues bueno, hay diferentes tipos en función del tipo de mercancía, pero lo estándar y lo habitual es los contenedores de 20 pies cerrados y los contenedores de 40 pies cerrados. Por ejemplo, supongo que los zoológicos moverán jirafas y elefantes en contenedores que saque la cabeza, digo yo, ¿no? No, normalmente lo que son animales Sí. suelen viajar o bien por avión o bien hay algún barco, pero que son barcos como si fueran, que son específicos de transporte de animales. Como un zoológico en el barco. Exactamente, como el arca de Noé. Ah, El arca de Noé, pero con ah. motor, en vez de a vela. Pero sí, es curioso, ¿no? Madre mía. Sí, sí, no, al final esto como cualquier Uh, otro negocio, esto es un mundo que al final es para estar ah, dentro y vivirlo. sí, sí. Quería decir. Y otra pregunta que tenía yo sobre esto es, digamos que es lo mismo, ¿no? En el sentido de que vemos un contenedor y, hombre, ya sabemos lo que es. Eso es una caja cuadrada de metal y punto. Y de color. Y de color, con su logo, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Entonces yo me pregunto, bueno, he conocido a tu papá y a tu familia y tu papá digamos que fue el fundador de JCV y o sea que lleva años en el sector, ¿no? Ujú. Pero te pregunto, ¿la evolución de los contenedores ha existido? ¿Existe cierta evolución tecnológica o no? ¿O de toda la vida, desde el principio de la transportación marítima, los contenedores fueron así? Cuadrados de metal, robustos y feos. Lo, lo que, lo que es el contenedor en sí, sí, hay que tener en cuenta que el contenedor no es un medio de transporte muy antiguo. Es decir, la evolución de todo el transporte mundial y la globalización
en gran medida es gracias a toda la evolución del transporte marítimo de mercancías. A día de hoy el 90% de toda la mercancía que se transporta en el mundo lo hace en un momento de su cadena logística, lo está haciendo por barco, con lo cual pues eso da una idea de la situación y de la dimensión que tiene este sector. Los barcos también han ido evolucionando. Los barcos, pues de unos primeros barcos que transportaban, que se adaptaron a lo que fue el transporte de esas cajas que al final eran las cajas de un tráiler, que se quitaron las ruedas y se pusieron encima de un barco y se adaptó ese barco para poder transportar esos contenedores en Estados Unidos, pues a la situación actual, que hay barcos de hasta 23.000 espacios, 23.000 TEUs. El TEU es la unidad de medida dentro de nuestro sector y que equivale a un contenedor de 20 pies. Pues bueno, hay a día de hoy barcos de 23.000 TEUs. Han llevado una carrera de ver quién hace el barco más grande de 10 años a esta parte bestial, con todo el tema de economías de escala, para hacer los costes más económicos, para poder optimizar el buque y demás. Entonces, toda esa evolución ha permitido que la globalización a día de hoy esté en el nivel que está. Ha acercado desde orígenes como puede ser China con Europa, China con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución ha ido más en cuanto a los barcos y a los medios que hay en tierra, como pueden ser terminales portuarias, terminales interiores, como tenemos en Zaragoza varias, y demás, que lo que es el contenedor en sí. Entonces, el contenedor en sí va avanzando poco a poco. Bueno, han surgido lo que comentábamos antes, contenedores específicos, como pueden ser los frigoríficos, pero, por ejemplo, a nivel de geolocalización, a día de hoy hay algunos contenedores que sí que lo están empezando a ofrecer, pero no es lo habitual ni muchísimo menos. Entonces, es un sector que en algunos aspectos se ha quedado muy obsoleto y que en otros está intentando evolucionar. Yo siempre digo que al final es un sector, que el del transporte marítimo y el de las navieras principalmente, que hasta ahora han mirado siempre a su industria. O sea, en lugar de estar orientados al mercado, se han orientado a ellos mismos, a sus necesidades, a hacer la unidad transportada más barata, etcétera, etcétera. Y cuando han visto, yo creo que eso no es lo que el sector o lo que el mundo demanda, ahora parece que están empezando a girar un poco y orientarse más hacia las necesidades del cliente y no solamente a sus necesidades de hacer su unidad transportada más económica, que yo creo que en muchas ocasiones y hasta hace poco ha sido la orientación de este sector. Y cuando tú dices las necesidades del cliente vuestro, el cliente vuestro de JCV, en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesidad tiene un cliente de JCV? A ver, lo que nosotros hemos visto en los últimos años es que, como comentaba antes, tenemos la suerte, porque al final nosotros somos una empresa muy pequeña dentro de lo que es este sector. Entonces, tenemos la suerte de que las navieras se han orientado hacia sus necesidades y los clientes, por el hecho de ser clientes, tienen unas necesidades que los que estamos proveyéndoles de servicios tenemos que satisfacer. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que las grandes navieras, que son prácticamente todas, porque a día de hoy hay una concentración bestial y me parece que son las 10 primeras navieras, o entre las 10 y 12 primeras navieras copan el 80% de cuota mercado mundial de contenedores. Entonces, estas navieras tienen una manera de trabajar, tienen unos sistemas que si te gusta bien y si no te gusta es lo que hay. No se van a adaptar a lo que cada cliente necesita de una determinada manera. Y los clientes, por el hecho de ser clientes, tienen unas necesidades que esperan que sus proveedores se adapten a ellas. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que teníamos la posibilidad de hacer, por así decirlo, de encaje, de conector entre las necesidades de las navieras, donde sabemos que tenemos que adaptarnos a ellas, porque si no, no hay manera de poder trabajar de una manera cómoda, y las necesidades de nuestros clientes, que por el hecho de ser clientes nos tenemos que adaptar a ellas. Entonces, es por lo que venimos desarrollando desde el principio ya que fundamos la empresa en el año 96, de adaptarnos al cliente y adaptarnos a las necesidades del cliente. Y es un cliente que tiene unas necesidades muy determinadas, sobre todo dentro de nuestro sector, de trazabilidad, de conocimiento, de que al final lo que es el transporte marítimo es el último eslabón de toda una cadena donde ha habido una feria internacional donde esa empresa ha ido a visitar, o donde ha recibido a un cliente, donde le ha mandado muestras, donde hay una inversión de tiempo y dinero bestial para que un cliente al otro lado del mundo le compre una mercancía, y cuando este de aquí le está exportando esa mercancía que tanto le ha costado, pues que durante el trayecto final, desde que sale de su fábrica hasta que llega al destino, tenga un conocimiento y sepa dar un servicio adicional a su cliente. Entonces, hasta hace poco tiempo,
una vez que embarcaba la mercancía se evaporaba la información. Cuando aquí al otro lado del mundo había alguien que decía, oye, perdona, que aquí, que esto no llega, que nadie me dice nada, o que me acaban de decir que llega 3 semanas tarde, o 4 semanas tarde, o 2 semanas tarde, y entonces el exportador veía que había mucho del servicio que al final, de la percepción del servicio que tenía el cliente, que no dependía de ellos y que no había nadie que le pudiera garantizar ese servicio adicional. Entonces, fue por lo que nosotros hace 3 años nos metimos con todo el tema este de la plataforma, porque vimos que teníamos un hueco muy importante, sobre todo de cara al cliente, de poder garantizar esa información y por lo menos que el de aquí, si va a llegar tarde, que al final esto no lo corrige nadie, porque al final es un barco que va por el mar y que tiene que escalar en diferentes países con diferentes situaciones geopolíticas, de huelgas, de O congestiones. viene una tormenta, una ola grande o qué sé yo, Eso es. ¿no? Entonces, hay 1000 factores que no se pueden, que no son controlables por nadie. Entonces, el retraso, ese no se va a poder corregir en muchas ocasiones. Hay ocasiones en las que se puede minimizar, pero en la mayoría de los casos el retraso no se puede corregir. Pero lo que sí que puedes hacer es avisar a tu cliente en que, oye, que sepas que esta mercancía que te tenía que llegar tal día te viene 7 días tarde, 10 días tarde. Por lo menos para que él pueda avisar a sus clientes, él pueda buscar alternativas, hablen con su proveedor y busquen una manera de poder intentar minimizar el daño que ese retraso puede hacer. Pues bueno, la información que a día de hoy todo el mundo estamos necesitando y todo el mundo queremos tener cuando compramos una cosa online o cuando pedimos un servicio, el que sea. Hablando de la globalización, Oscar, estamos ahora también en un proceso crítico de la historia por el tema del virus que ha parado en seco la economía como tal. Entonces, desde tu punto de vista espectacular, porque estás metido en el ajo de lo que es la economía y el movimiento de mercancías, ¿qué podrías decirnos acerca de lo que se venía haciendo antes y lo que ha significado un parón como este total y lo que vendría a partir de ahora, digamos? Me imagino, por ejemplo, en el tema de cómo se plantea el futuro, probablemente, pienso yo, va a haber mucha menos globalización o mucha menos intercambio de mercancías internacional. Yo pienso que algo sí que va a poder bajar todo el tema de la deslocalización, sobre todo en sectores estratégicos, pero hay muchas otras cosas que son commodities o que son productos que hasta ahora se estaban comprando a unos determinados precios y que yo particularmente no creo que eso vaya a caer. Entonces, lo que sí que puede ser es que sectores estratégicos para un país o para una determinada industria o proveedores estratégicos se intente acercar ese proveedor a una zona en la cual haya una cierta garantía. Pero hay que tener en cuenta que el problema o la situación actual no viene por una falta de suministro de Extremo Oriente o de donde sea. Al final, esto es una situación que está afectando a nivel mundial a todos los países, que esto viene como una ola que cuando pasa por un lado, pues lo ha dejado como lo ha dejado, pero ya no ha pasado de momento más, igual viene luego la resaca o lo que sea, pero bueno, esto va una ola que va pasando y donde estamos todos los países de mejor o peor manera pasando por esa ola. Entonces, no es un problema de desabastecimiento, no es un problema. Lo que sí que se ha visto es que hay determinados sectores que pueden ser estratégicos o críticos para un país y eso a lo mejor sí que se va a buscar una relocalización. Pero en la gran mayoría de productos yo no creo que esto vaya a traer una relocalización y terminar con la deslocalización que había hasta ahora, más que nada porque hay productos que por el coste de unidad transportada y de fabricación que tienen en estos países, va a ser muy difícil que luego al final de todo esto va de que tú vas a una tienda y si te vas a ser capaz de gastar 35 euros en una camiseta en lugar de 6 euros que te estabas gastando hasta ahora, por ejemplo. Entonces, al final hay una parte que sí que se puede volver a traer, pero yo creo que el grueso se va a seguir manteniendo en las mismas dimensiones que hasta ahora había. Ok. Y JCV está en Aragón, que no tiene mar. Tenemos el euro. Pues no, Sí. cuando los romanos se llevaban mercancía por el euro Eso te iba a decir hasta aquí. que ahora ya no es navegable, pero que el tiempo se lo fue, pero eso. ¿Te imaginas si hubiese sido navegable en estos días, Oscar? No lo sé, ya no sé qué decirte. Pero vamos, con las épocas que vivimos de sequía en verano,
Como para hacer pasar un barco por el Ebro en el mes de agosto, que puedes pasar que no te mojan ni los tobillos. O sea que Podría ser un poco en mar y otro rodando con madera. también. Ahora sí que estamos así. De la manera que está ya muy bien. No lo compliques más, Amaury, que ya bastante Bueno, complicado está. pues JCV tiene su centro de operaciones en Aragón, que tiene una explanada allí en Plaza, en el polígono Plaza, cerca de Zaragoza, donde tiene todos los contenedores, con un tren que llega hasta aquí para mandar los contenedores, digamos, al mar. Y sé que tenéis oficina en Barcelona. ¿Algún movimiento más de dimensión de JCV? Pues la verdad que no está previsto a corto plazo. La idea nuestra es a ver, nosotros, la plataforma que desarrollamos, por un lado tenía la misión de lo que te comentaba antes de ofrecer un valor añadido a los clientes y por otro lado la idea es que ese valor añadido lo podamos ofrecer desde nuestras dos sedes principales, que donde la central la tenemos en Zaragoza y tenemos una oficina también en Barcelona. La plataforma, por así decirlo, es una herramienta, es un software que antes o después el resto de empresas estamos seguros de que van a también desarrollar sus propias plataformas con diferentes opciones o servicios, etcétera, etcétera. Pero al final es un software. Al final nosotros lo que vemos es que la diferencia real entre unas empresas y la otra la marcan las personas. Son las que aportan el valor añadido, la máquina lo que hace es captar y coger toda la información y la persona lo que tiene que hacer es identificar esa información, saber detectarla para poder en un momento determinado pues, gestionar esa incidencia de una manera satisfactoria. Entonces, lo que realmente marca la diferencia entre unas empresas y otras, y esperemos que siga siendo así durante muchísimos años, son las personas. Y la idea nuestra es que esas personas, cuanto más juntas o de una manera más coordinada trabajen dentro de un mismo centro, se puede ofrecer un mejor servicio al cliente. Entonces, la plataforma sirve para deslocalizar y que el cliente tenga la sensación o tenga la seguridad de que tiene esa información al alcance de su mano y al final las personas, desde cualquier sitio en el que estemos, podamos dar un servicio de valor añadido y un valor diferencial. Entonces, yo creo que no es obligatorio, no es necesario el estar a 5 minutos a 10 minutos de un cliente, sino el hecho de que un cliente pueda levantar un teléfono, te ponga cara y ojos, lógicamente haya un trato personal y comercial y que el cliente perciba de que está bien atendido independientemente de dónde esté la persona. Y de hecho nosotros estamos trabajando con empresas francesas, con empresas que están en Sevilla, en Algeciras y que no están a 1 hora o a 2 horas de nuestra ubicación física. Por eso te pregunto, sé bueno, que estáis en Aragón, que tenéis, bueno, tu hermana creo que está allí en Barcelona también, en una oficina allí, pero me pregunto, dada esta tecnología y esta dimensión, si JCV ha detectado, por ejemplo, la posibilidad de que, me lo invento, de que en el puerto de Perú ha visto la oportunidad de que JCV esté presente allí para gestionar mejor la comunicación y el movimiento de mercancía entre América y Europa o en Asia o en China, no sé, me lo pregunto. No, nosotros estamos dentro de una red internacional de agentes transitarios independientes que se llama GAA y al final lo que esta red hace es ofrecer servicios a empresas que no tenemos empresas propias, oficinas propias en estos países, como comentabas tú en el tema de Perú. Entonces, en este ejemplo que has puesto tú, nosotros lo que hacemos es pedimos a la central de GAA que nos informe de agentes en Perú que nos puedan ofrecer servicio y al final para entrar dentro de esta red de agentes hemos tenido que facilitar un montón de información y entendemos que esa misma información que tuvimos que aportar en su día nosotros y que fue exhaustiva para poder aceptarnos dentro de la asociación es la misma información y la misma información que han pedido a cualquier empresa que está dentro de este grupo. Con lo cual, y de hecho, la experiencia hasta el día de hoy es espectacular, de buen servicio, de trato, de eficiencia, o sea, que trabajamos a través de esta red internacional de agentes que nos permite ofrecer al cliente, si tiene que hacer un servicio puerta a puerta, ese servicio en el país de destino, pero a la vez no tener que tener una oficina propia para dar ese servicio en ese momento puntual. Perfecto. Tengo otra preguntita que acabo de pensar ahora mismo. Venga, dale. Tira. A ver, si yo quisiese pensar en cómo está la industria en Aragón, una especie de radiografía de la industria en Aragón,
pues, tendría un mecanismo como ir al gobierno de Aragón y pedir datos de la industria, pero bueno, a lo mejor eso es un poco frío, no dejan de ser datos, ¿no? Pero probablemente JCV, desde el punto de vista del movimiento de mercancía, sea un termómetro perfecto para determinar o decir o valorar desde tu experiencia en qué nivel está la industria de Aragón. Ahora probablemente está muy parada por el tema del coronavirus, pero bueno, ¿cómo se ha venido moviendo? ¿Qué puedes decir de eso? Pues yo lo que te puedo decir es que después de los más de 20 años que llevo ya dedicados a este mundo de la internacionalización y del transporte internacional, ha habido una evolución buenísima dentro de todo lo que es las empresas aragonesas, a nivel de formación, a nivel de profesionalización, y se nota, porque además dentro de nuestra propia idiosincrasia como empresa está la de ser lo más transparentes posibles y que el cliente tenga el máximo de información, intentar formar dentro de nuestra capacidad y de nuestra especialización al cliente para que al final, cuando algo pasa, que el cliente sepa por qué están pasando las cosas y que si se pueden evitar esas situaciones, pues vamos a poner la venda antes que la herida, porque al final la herida muchas veces sangra y sangra demasiado. Entonces, sí que hemos visto que ha habido una evolución, yo en mi caso concreto, de profesionalización de todo. Al final, todo lo que hay alrededor de la industria también está ayudando muchísimo a nivel de formación, tanto de cámaras como de AREX, Gobierno de Aragón, todo lo que se ha ido formando alrededor de lo que es la industria aragonesa, orientada hacia la internacionalización, ha sido un motor también que ha ayudado mucho, no solo misiones comerciales de Cámara de Comercio, lo que hablaba, todo lo que ha desarrollado a través de AREX, que ahora también se están coordinando muy bien con Cámara, todo lo que las propias empresas están haciendo, la propia globalización también ha ayudado a acercar al final clientes y proveedores, y todo esto al final yo creo que estamos en una situación que dentro de que la crisis pues a todos nos va a afectar, pero yo sí que creo que la industria aragonesa está más que preparada para poder salir adelante. Además que enfocamos y estamos trabajando en muchísimos sectores diferentes, desde el agroalimentario a bienes de equipo, a automoción, que sigue siendo el motor principal y veremos cómo evoluciona. Pero Eso te iba a bueno, preguntar, en términos de sectores, basándonos un poco en la misma pregunta, en términos de sectores, ¿qué movimiento más, menos ves sobre qué sector se mueve más, menos? Como dices, ahora mismo el coche supongo que estará parado completamente, pero en cambio, como hay tanto necesidad de agricultura por el tema del confinamiento, que la gente necesita comer, etcétera, supongo que ahora mismo se moverá más tema industrial de agricultura, ¿no? Maquinarias pesadas, grandes, no sé. yo lo que nosotros estamos viendo es eso, todo el tema de agroalimentario, todo el tema de producto químico y materia prima que luego tiene que entrar en un proceso de producción para elaborar, yo qué sé, o medicamentos o lo que sea. Entonces, todo este tipo de productos sí que más o menos están llevando, lógicamente, la mayoría de mercados se ha notado una caída, pero al final hay que tener en cuenta que si ayer dieron la cifra del PIB, que ha bajado un 5% con respecto al mes anterior, al final, que baje un 5% de media quiere decir que hay sectores que están bajando un 80 o un 90%, pero hay otros sectores que también están creciendo un 70 o un 80%. Entonces, al final, el 5% es la media, y yo lo que comentamos siempre con la gente de la oficina es que al final tenemos que centrarnos en el negocio nuestro e intentar orientarnos hacia aquellos clientes que estamos viendo que su sector pues continúa tirando. En aquellos que no van tan bien, intentar ayudarles dentro de nuestras posibilidades, pero sobre todo orientar nuestros esfuerzos hacia aquellas empresas y aquellos sectores que sí que están funcionando. Por ejemplo, como te decía, hace unos días hablé con Luis de AFAO, Luis Calvo, director comercial, y en la charla que está ahí en internet puedes ver que él comentaba un poco también acerca de la alfalfa va perfecto, ¿eh? Sí, sí, Por tema de alimentación y agricultura, claro. me decía Luis en la charla que casi nunca sufren las crisis, porque es un producto bastante estable, se cultiva, se muele y se exporta, sobre todo para ¿cómo se llama? Para China y para Oriente Medio principalmente. Exacto, Oriente y Medio. Y él decía, bueno, pero ahora mismo, claro, hay un problema de contenedores, de trabas o problemas de movimiento. Claro, el tema de la alfalfa, por ejemplo, su factor principal es el agua. O sea, aquí ellos no dependen de la economía mucho, de mejor o peor, lógicamente también,
pero lo que más les afecta a ellos es que no llueva, que no haya agua suficiente Sí, para sí, poder sí. regar Exacto. y que Sí, no sí. puedan hacer todos los cortes que ellos quieren hacer de alfalfa para poder exportar. Y lo que les está pasando o lo que está ocurriendo este año al final es que con la situación actual de coronavirus, ¿qué está pasando? Que al no estar tirando el comercio interior, los centros comerciales están cerrados, toda esa mercancía que ha venido de Extremo Oriente con este tipo de productos se está almacenando en los puertos o en las terminales interiores, como es el caso de Zaragoza. Entonces, están esperando a que otra vez los almacenes están llenos, esos contenedores no se pueden descargar porque no hay espacio físico donde poder descargarlos, tienen que esperar a que todo otra vez vuelva a coger cierta inercia. Entonces, como esos contenedores no se pueden descargar, no se pueden reutilizar para exportación, con lo cual está habiendo un problema de escasez de contenedores porque son contenedores que vienen de importación de China con producto y que tienen que a día de hoy esperar a que se descarguen. Hablamos de que la alfalfa mueve muchísimo volumen de contenedores, miles de contenedores en cada campaña, decenas de miles y casi yo diría que cientos de miles, y al final, claro, estos contenedores vienen principalmente de importaciones de Extremo Oriente. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Como los centros comerciales no abren, o el comercio no abierto, esos contenedores no se pueden descargar. Como no se pueden descargar, no puedo cargar todo lo que necesito cargar de exportación. Entonces, pues bueno, y venimos a su vez de una época en la cual los primeros meses del año China estuvo parada, con lo cual los barcos estuvieron viniendo al 20% de su capacidad. Eso es Con lo verdad. cual, claro, estamos en un sector en el cual lo estamos notando desde principios de año. Primero fueron las importaciones y ahora se está notando más con la exportación, por un lado, porque hay muchas fábricas que han estado cerradas y por otro lado, porque aunque quieras exportar, no hay suficientes contenedores para toda la demanda que hay de contenedor. Se me ocurre esta pregunta ahora que estoy pensando, porque pienso sobre Inglaterra, que ha dejado la Unión Europea. A ver, nosotros lo que vemos es que va a haber una traba adicional, que es todo lo relacionado con los trámites aduaneros que hasta ahora no existían, Ah, claro, claro. pero luego al final, a nivel de tránsito de mercancías, yo pienso que la situación que va a vivir Reino Unido con respecto a Europa va a haber, yo pienso que al final va a llegar a algún tipo de acuerdo en el cual ambas partes van a tener que salir beneficiadas y van a tener que ceder. Entonces, yo pienso que hay que tener en cuenta que por mucho que se haya ido de la Unión Europea, el principal mercado para poder abastecerse va a seguir siendo Europa, Eso por está claro. cercanía y por todo. Entonces, yo creo que al final a las dos partes les va a interesar llegar a algún tipo de acuerdo. De hecho, a día de hoy, más o menos los volúmenes siguen de con una misma estabilidad y no creo yo que vaya a haber un cambio que diga en Reino Unido se ha caído. Entonces, todas las trabas que se van a encontrar cualquiera de las empresas que a día de hoy o hasta ahora estaban mandando mercancía a Reino Unido son las mismas que se van a encontrar sus competidores de Italia o de Francia o de Alemania. Con lo cual es adaptarse a la nueva situación, que no va a ser sencilla, creo yo, pero que al final pues se tendrá que tratar como un país más en el cual la cercanía sí que va a ser un factor diferencial, yo creo, para poder seguir vendiendo de una manera más o menos regular. Hay que tener en cuenta que sigue siendo una isla y que hay muchas mercancías que les guste o no les guste las tienen que traer de otros países, con lo cual pues se van a tener que seguir abasteciendo. Otra preguntita. Dime. Sobre el canal de Panamá. Sí, ¿Conoces el canal de Panamá? ¿Has estado allí? no he estado, a ver, sé lo Supongo que debe ser el Oscar de tu profesión, ¿no? Estar ahí y ver todo aquello cómo se mueve para adelante y para atrás, ¿no? las Digo yo, ¿no? esclusas de un lado y del Sí, otro, sí, ¿no? sí. Total. A ver, y la historia la conozco, encima además hay vídeos donde explica sobre todo la primera construcción del primer canal de Panamá, la cantidad de años que les llevó, la cantidad de personas que murieron pues por enfermedades tropicales y demás, y que al final lo curioso del canal de Panamá o lo que dices, me cago en la leche, pues al final resulta que el canal de Panamá se quedó pequeño porque lo que comentábamos antes, los barcos son cada vez más grandes. Ajá. Invirtieron una cantidad de millones en el nuevo canal de Panamá para adaptarse a las nuevas dimensiones de los barcos, pero es que cuando lo terminaron ya hay barcos que no caben por el nuevo canal de Panamá, porque como son semejantes barbaridades de buques, claro, el canal de Panamá, ¿qué es lo que pasaba a última hora antes de hacer el nuevo? Pues que había muchos barcos que tenían que llegar hasta un lado del canal y como eran más grandes que no pasaban, descargaban toda la mercancía que tenía que ir hacia el otro lado del Pacífico o viceversa, hacia el lado del Atlántico,
para poder cruzar por el canal y poder llevar las mercancías. Eso al final hacía que fueran barcos más pequeños, con lo cual el coste por unidad transportada que comentábamos antes era superior. Hacen el nuevo canal de Panamá y resulta que cuando lo terminan ya hay muchos barcos de los nuevos ya pueden hacer otro. Que tampoco, pues si tienen que hacer otro, tú imagínate para poder rentabilizar. O sea, Van a tener que contar Nicaragua ahí completo. Oye, ya, mira, ya de paso que se canguen a Cuba. Como te oigan, te vienen a buscar, a Mauri. Pues sí, pues sí. Bueno, bromas aparte porque, bueno, ahí está mi familia todavía y ahí está. Bro. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, perfectamente, que vosotros sois bastante tecnológico por la aplicación o la plataforma online que tenéis. Y también he visto desde el principio de la epidemia que probablemente de las primeras empresas de Aragón que mandó a todo el mundo para la casa a teletrabajar sois vosotros. Entonces, cuéntame un poquito tu experiencia al respecto del teletrabajo y eso. Nosotros, en un primer momento, pues yo creo que el 60% desde el primer día, el viernes, aquel ya lejano, donde ya los niños ya no tuvieron colegio. Parece que fue el año pasado, ¿eh? Sí, por eso. Pues aquel viernes que los niños ya no tuvieron colegio, hubo ya el 60% de la gente de JCV que empezó a trabajar desde casa. Entonces, la gente que a día de hoy continúa trabajando, pues bueno, están 6 personas en la oficina nuestra, que entre una persona y otra casi debe haber 4 o 5 metros de distancia y demás. Es gente que prefiere estar trabajando allí en la oficina. Dentro de lo nuestro, lo que decías, tenemos todo digitalizado, pero en el sector nuestro todavía el BL, el documento de transporte, hay muchas veces que todavía es físico, es todavía un papel con su sello, con su firma, y entonces hay que gestionar mucha documentación que llega todavía físicamente en papel a la oficina y que hay que mandar a los clientes. Esperemos que esto ayude también a que el BL físico como tal desaparezca de una vez porque no pinta nada más que problemas. Pero bueno, entonces hay gente que sí que está trabajando, pero la gente que ha querido trabajar desde casa está trabajando desde casa. Y al final es una cuestión de responsabilidad de la gente que está trabajando en tu empresa. Al final nosotros estamos muy tranquilos con este aspecto. La gente que trabaja con nosotros es 100% responsable y yo no me estoy preocupando de que a qué hora empieza o a qué hora termina la gente. La gente tiene un trabajo que hacer al día y es su responsabilidad el que lo lleven al día. Y de hecho, pues bueno, no hay ninguna queja, sino todo lo contrario. Entonces, desde siempre, ya sabes además, porque hemos hablado de esto muchas veces, nosotros no somos gente de que tengamos que tener a gente 8 horas con un culo pegado a una silla. Eso no aporta valor. Necesitamos gente que aporte valor, que cuando haya que echar el resto, eche el resto y que cuando la situación haga que no tengas que estar tan pendiente o que esté la cosa más relajada, porque al final esto no es una cadena de producción que hay que hacer 8 horas al día y hay que apretar 17.558 tornillos en un turno de trabajo. Esto al final oscila. Sé lo que es eso. Por eso. Pero además es verdad que tal está en industria. El mantenimiento industrial lo te Exactamente. Entonces, el sector nuestro es una empresa de servicios, esto es como un bar. Hay momentos en los cuales te entran 50 clientes y otros momentos que no tienes nada que hacer. Pues al final esto es lo mismo. Entonces, hay momentos puntuales en los cuales hay un pico de trabajo y necesitas que la gente eche el resto y hay otros momentos que son mucho más suaves. Entonces, con el teletrabajo en nuestro sector o en nuestra empresa, por lo menos, está orientado de esa manera. La gente tiene una responsabilidad dentro de la empresa y es su responsabilidad el que ese trabajo esté al día. Y al final es cuestión de confianza y cuestión de tranquilidad y seguridad de que la gente que tienes en la empresa es gente responsable y es lo que nosotros nos encontramos. Excelente. Bueno, Oscar, yo creo que llegamos 40 minutos, creo que Suficiente. Yo pienso que sí, excepto que quieras decir todo lo que quieras decir, no, ¿vale? Sin problema, pero... Alguno llega hasta el final de la entrevista es para darle un premio, ¿eh? Porque 40 minutos... Pero es cuestión de que probablemente que llegue al final sea porque le interese el tema de los contenedores o de lo que JCV ofrece, ¿sabes? Ya, sí. De alguna manera este tipo de entrevistas son un poco técnicas, a pesar de que sean, o yo quiero que sean amenas y entretenidas, ¿sabes? Pero sí, todo lo que es interesante para alguien cuando lo estima que es interesante, yo creo que lo consume completamente.
Bueno, Sí, pues si es sin así, lo que problema. te digo. Yo por mi parte encantado y ha sido un rato muy, muy agradable. O sea que Sí, me alegro muchísimas muchísimo, Oscar. gracias. Muchísimas Me alegro gracias mucho. Me alegro mucho. Pues nada, que todo vaya tan bien como hasta ahora. Saludos a tus padres y a tu familia. de tu parte. Y nada, nos vemos en la Cámara de Comercio. Eso. Por el Palacio de Congresos. Lo que pasa del Congreso, es verdad. Que por cierto nos vimos en el evento de la Forfa aquella que estuvimos ahí. Bueno, Exactamente. perfecto. ¡Chin! Corto.